Bienvenidos a nuestra inversión profunda en el mundo de la computación cuántica. Sí, Sé que este tema puede sonar sí. complejo y futurista, pero no te preocupes. Claro. Hoy lo descifraremos juntos. Nos sumergiremos en este fascinante mundo, Absolutamente. explorando qué es, cómo funciona y por qué está generando tanto revuelo. Es un campo apasionante. Totalmente. Y lo que lo hace aún más intrigante es que desafía nuestra forma de pensar sobre la computación tradicional. Para empezar, ¿podrías explicarnos la diferencia fundamental entre la computación clásica y la cuántica? Sé que tiene que ver con los bits y los qubits, Ajá, pero siempre me confundo un poco con eso. claro. La computación clásica, la que usamos a diario, se basa en bits, Sí. que pueden ser 0 o 1. En cambio, la computación cuántica utiliza qubits, que pueden ser 0, 1 o ambos a la vez. Espera, ¿cómo puede un qubit ser 0 y 1 al mismo tiempo? Es un concepto extraño, lo sé. Me explota la cabeza solo de pensarlo. Esta capacidad de estar en múltiples estados a la vez se llama superposición y es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Y es precisamente esta propiedad la que le da a la computación cuántica su increíble potencial. Entiendo. Entonces, en lugar de estar limitados a 0 o 1, Correcto. los qubits pueden explorar muchas posibilidades simultáneamente. Es por eso que se dice que las computadoras cuánticas son tan potentes. Exactamente. Para darte una idea, una computadora cuántica de tan solo 30 qubits podría, en teoría, realizar más cálculos que átomos hay en el universo observable. Es una locura. Pero, ¿cómo interactúan estos qubits entre sí? Sí. ¿Hay algo más aparte de la superposición que les da esa potencia extra? Sí, hay otro concepto clave llamado entrelazamiento, Ajá. donde dos qubits se conectan de una manera que sus destinos están unidos sin importar la distancia que los separe. Imagina dos monedas girando en el aire, pero que siempre caen del mismo lado, aunque estén en lados opuestos del planeta. Wow, suena a ciencia ficción. ¿Y esto cómo se traduce en un cálculo real? ¿Cómo se aprovechan estas propiedades para resolver problemas? Bueno, ahí entran los algoritmos cuánticos. Estos algoritmos están diseñados para aprovechar la superposición y el entrelazamiento para realizar cálculos de forma exponencialmente más rápida que los algoritmos clásicos. Piensa en tareas como la búsqueda en bases de datos gigantescas o la simulación de moléculas complejas para el desarrollo de fármacos. La computación cuántica podría revolucionar estos campos. Suena increíble. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción del futuro, me gustaría retroceder un poco. ¿Cómo surgió la idea de la computación cuántica? ¿Quiénes fueron los pioneros que sentaron las bases de esta revolución? La historia de computación cuántica es fascinante. En la década de 1980 hay visionarios como Paul Viños Sí. y Richard Feynman comenzaron a explorar la posibilidad de construir computadoras que operaran bajo los principios de la mecánica cuántica. Richard Feynman, el famoso físico, ¿verdad? El que explicaba cosas complejas de forma tan sencilla. Exactamente. Me imagino que él fue clave para hacer accesible la idea de la computación cuántica, ¿no? Sí, Feynman argumentó que las computadoras clásicas no eran adecuadas para simular sistemas cuánticos, Ya veo. que rigen el comportamiento de la materia a nivel atómico. Propuso que se necesitaban computadoras que funcionaran con las mismas reglas de la mecánica cuántica. Entonces, Feynman abrió la puerta a una nueva forma de pensar sobre la computación, Así es. una que reflejara la naturaleza misma del universo. Exacto. Y luego, en 1985, David Deutsch, un físico israelí, dio un paso crucial al describir el primer modelo teórico de una computadora cuántica universal, Ajá. una máquina capaz de simular cualquier otro sistema cuántico. Es increíble cómo estas ideas revolucionarias surgieron de la mente de estos visionarios. Pero ¿cuándo se tradujeron estas teorías en algo tangible en máquinas reales? La década de 1990 marcó un punto de inflexión. Se desarrollaron los primeros algoritmos cuánticos, Sí. como el algoritmo de Shor, para factorizar números. Y comenzaron a construirse los primeros prototipos de computadoras cuánticas, ¿Ya? aunque con capacidades muy limitadas. El algoritmo de Shor. He oído hablar de él. ¿No era ese el que tenía el potencial de romper los sistemas de encriptación actuales? Sí, precisamente. El algoritmo de Shor demostró el poder potencial de la computación cuántica para resolver problemas que son intratables para las computadoras clásicas, Increíble. lo que generó un gran interés por parte de gobiernos y empresas. Es fascinante ver cómo la computación cuántica pasó de ser una idea abstracta a una realidad con implicaciones tan profundas. Y me imagino que desde entonces el progreso ha sido exponencial, ¿verdad? Sí, desde la década de 1990 el progreso en computación cuántica ha sido realmente notable. Hemos pasado de prototipos rudimentarios a máquinas cada vez más sofisticadas. ¿Y cuáles han sido algunos de los hitos más importantes en este camino?
¿Qué avances te han impresionado más? Bueno, en 2001 se ejecutó por primera vez el algoritmo de Shor en una computadora cuántica de 7 qubits. Un logro histórico. Ajá. Se logró factorizar el número 15. Aunque parezca simple, demostró que la computación cuántica podía realizar tareas que antes se consideraban imposibles para las computadoras clásicas. Es increíble cómo algo que suena tan abstracto como factorizar un número puede tener implicaciones tan grandes para la seguridad informática. Sin duda. Y luego en 2011 se vendió la primera computadora cuántica comercial. ¡Wow! A Lockheed Martin, marcando un punto de inflexión en la disponibilidad de esta tecnología. Eso significa que la computación cuántica ya no es solo un proyecto de investigación, sino que está empezando a tener un impacto real en el mundo. Exactamente. Y desde entonces hemos visto la aparición de computadoras cuánticas con un número creciente de qubits, lo que aumenta su capacidad de procesamiento. Sí. Empresas como IBM y Google están liderando esta carrera y cada año se anuncian nuevos avances. Es emocionante pensar en las posibilidades que se abren a medida que estas máquinas se vuelven más potentes. Hablando de posibilidades, hemos hablado mucho de la teoría, pero ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo la computación cuántica podría cambiar nuestras vidas? Por supuesto. Uno de los campos que más se beneficiaría es la medicina. Imagina poder diseñar fármacos personalizados con una precisión sin precedentes, simulando las interacciones moleculares a nivel atómico. La computación cuántica podría revolucionar el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Es fascinante pensar que podríamos comprender y combatir enfermedades de una manera completamente nueva. Y en otros campos, ¿qué impacto podría tener? La ciencia de los materiales también se vería transformada. Con la computación cuántica podremos diseñar materiales con propiedades totalmente nuevas, más resistentes, ligeros y eficientes, lo que tendría un impacto en la industria aeroespacial, la construcción electrónica y muchos otros sectores. Es como si pudiéramos crear materiales a la carta adaptados a nuestras necesidades. Sí, la computación cuántica nos permitiría explorar un universo de posibilidades en el diseño de materiales. Y no podemos olvidar la inteligencia artificial. Los algoritmos cuánticos podrían acelerar el aprendizaje automático y permitir el desarrollo de sistemas de IA mucho más potentes, capaces de resolver problemas que hoy en día son insuperables. Es increíble pensar en las implicaciones que esto tendría para campos, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural o la robótica. Sin duda, la computación cuántica podría impulsar una nueva era en la inteligencia artificial, con aplicaciones en la medicina, la investigación científica, la seguridad y muchos otros campos. Todo esto suena muy prometedor, pero ¿cuáles son los principales desafíos que aún debemos superar para que la computación cuántica alcance todo su potencial? Uno de los mayores obstáculos es la de coherencia cuántica. Los estados cuánticos son extremadamente frágiles y sensibles a las perturbaciones del entorno. Esto puede causar errores en los cálculos y limitar la fiabilidad de las computadoras cuánticas. Entiendo. Es como si la información cuántica se desvaneciera, con el tiempo perdiendo su coherencia. ¿Y qué se está haciendo para solucionar este problema? Los científicos están investigando diferentes métodos para proteger los estados cuánticos y aumentar la tolerancia a fallos. Se están desarrollando técnicas de corrección de errores y se están explorando nuevas arquitecturas de qubits más robustas. Es un campo en constante evolución, buscando soluciones innovadoras para superar las limitaciones actuales. Y aparte de la de coherencia, ¿qué otros desafíos existen? Otro reto importante es la escalabilidad. Para abordar problemas realmente complejos, necesitamos computadoras cuánticas con un gran número de qubits. Actualmente es difícil construir y controlar sistemas con muchos qubits, y el costo de escalar la tecnología es elevado. Es como si estuviéramos construyendo una catedral con piezas microscópicas. Requiere una precisión y una complejidad enormes. Exacto. Y también hay desafíos en el desarrollo de software cuántico, ya que programar estas máquinas requiere una forma de pensar totalmente diferente a la programación clásica. Es un campo que aún está en sus inicios, con mucho por explorar y descubrir. Y con tanto potencial y tantos desafíos por delante, es inevitable preguntarse cuáles son las implicaciones éticas de la computación cuántica. Esa es una pregunta crucial. La computación cuántica plantea una serie de dilemas éticos que debemos considerar cuidadosamente para asegurar que se utiliza para el bien de la humanidad. Hemos estado hablando de las increíbles posibilidades de la computación cuántica, pero también de los desafíos técnicos que enfrenta. Como decías, hay otro aspecto crucial a considerar: las implicaciones éticas. ¿Podrías profundizar un poco más en esto? Claro, uno de los dilemas éticos más apremiantes tiene que ver con la seguridad y la privacidad de la información. Como mencionamos antes, la computación cuántica tiene el potencial de romper los algoritmos de cifrado que protegen nuestros datos en la actualidad. Entiendo.
Es decir, si alguien tuviera acceso a una computadora cuántica lo suficientemente potente, podría descifrar información confidencial desde transacciones bancarias hasta secretos de Estado. Exactamente. Esto plantea un desafío enorme para la ciberseguridad, ya que tendríamos que desarrollar nuevos métodos de cifrado que sean resistentes a los ataques cuánticos. Es como si estuviéramos en una carrera contrarreloj para proteger nuestros datos antes de que la computación cuántica alcance un punto en el que pueda comprometerlos. En cierto modo sí, pero la buena noticia es que ya se está trabajando en el desarrollo de la criptografía postcuántica, que se basa en problemas matemáticos que se cree que son difíciles de resolver incluso para las computadoras cuánticas. Es un alivio saber que se están tomando medidas para abordar esta amenaza. Pero más allá de la seguridad, ¿qué otras preocupaciones éticas debemos tener en cuenta? Otro tema importante es el acceso equitativo a la tecnología. La computación cuántica es un campo que requiere una gran inversión en investigación y desarrollo, lo que significa que inicialmente podría estar disponible solo para unos pocos países o empresas con recursos suficientes. Es decir, podríamos ver una nueva brecha digital donde solo una élite tiene acceso a esta tecnología y sus beneficios. Ese es el riesgo. Por eso es importante fomentar la colaboración internacional y la inversión pública en investigación para que la computación cuántica se convierta en una tecnología accesible para todos. La democratización del acceso a la computación cuántica es fundamental para evitar que se agudicen las desigualdades existentes. Y hablando de impacto social, ¿qué hay del potencial de la computación cuántica para la creación o la destrucción de empleos? Es una pregunta compleja. Es probable que la computación cuántica automatice ciertas tareas que actualmente realizan los humanos, lo que podría llevar a la pérdida de algunos empleos. Pero al mismo tiempo creará nuevas oportunidades en áreas como el desarrollo de software cuántico, la ingeniería y la investigación. Es decir, la clave estará en la adaptación y la capacitación para las nuevas demandas del mercado laboral. Exactamente. La educación y la formación continua serán esenciales para preparar a la fuerza laboral para los cambios que traerá la computación cuántica. Y por último, no podemos olvidar el impacto ambiental. He oído que las computadoras cuánticas requieren una gran cantidad de energía para funcionar. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Las computadoras cuánticas actuales son bastante intensivas en energía, lo que plantea un desafío para la sostenibilidad. Sin embargo, se están realizando investigaciones para desarrollar tecnologías cuánticas más eficientes energéticamente. Es importante que la computación cuántica se desarrolle de manera sostenible para que sus beneficios no se vean eclipsados por su impacto ambiental. Totalmente de acuerdo, la sostenibilidad debe ser una prioridad en la investigación y el desarrollo de la computación cuántica. Bueno, creo que hemos cubierto un amplio espectro de temas en esta inversión profunda en el mundo de la computación cuántica. Desde sus principios básicos hasta sus aplicaciones potenciales, pasando por los desafíos técnicos y las implicaciones éticas, hemos explorado las múltiples facetas de esta tecnología revolucionaria. Sin duda, la computación cuántica es un campo apasionante que nos plantea grandes retos y oportunidades. Es fundamental que abordemos estas cuestiones con responsabilidad y visión de futuro para que la computación cuántica se convierta en una fuerza para el bien de la humanidad. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y por guiarnos en este viaje alucinante a través del mundo cuántico. Ha sido un placer. Espero que esta inmersión profunda haya despertado tu curiosidad por la computación cuántica y te haya inspirado a seguir explorando este campo fascinante. A nuestros oyentes los invitamos a seguir investigando y a mantenerse informados sobre los avances en este campo que promete transformar nuestro mundo. Hasta la próxima inmersión profunda. Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de los cables submarinos. Ya saben, esas líneas que cruzan el fondo del océano llevando información de un lado a otro del mundo. Todos hemos oído hablar de ellos, claro, pero ¿realmente sabemos cómo funcionan o la importancia que tienen en nuestras vidas? Hoy vamos a intentar desentrañar algunos de los misterios que esconden estas increíbles infraestructuras, y para ello nos vamos a ayudar de un artículo de Wikipedia. Es interesante lo de infraestructuras, porque realmente lo son. La mayoría de la gente asocia las comunicaciones globales con los satélites, pero la realidad es que la gran mayoría de la información que viaja por Internet, desde un simple correo electrónico hasta una película en streaming, lo hace a través de cables submarinos. Es increíble. Nunca me había parado a pensar en ello. ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente frágil pueda soportar las condiciones extremas del fondo del océano? Bueno, la historia de los cables submarinos es larga y llena de desafíos. De hecho, se remonta a la década de 1850, cuando se instalaron los primeros cables telegráficos.
que cruzaban el Canal de la Mancha. O sea que la idea no es tan nueva como pensaba. ¿Y de qué estaban hechos esos primeros cables? ¿Podían realmente transmitir información de forma fiable a través del mar? Imagínate, estaban hechos de cobre, recubierto con gutapercha, un material aislante, que se extraía de la savia de los árboles. Para la época fue una auténtica revolución tecnológica. Claro que, comparado con los cables modernos, la cantidad de información que podían transmitir era muy limitada. Gutapercha. Suena casi poético. Pensar que la savia de un árbol jugó un papel tan importante en la comunicación global. Y hablando de hitos, ¿qué me dices del primer cable transatlántico? Eso sí que debió ser una hazaña para la época. Por supuesto. Completado en 1866, el primer cable transatlántico fue un logro monumental. Se necesitó un barco gigantesco, el Great Eastern, para tender el cable a través del Atlántico. Piensa en la magnitud del proyecto, la inmensidad del océano, los materiales, que debían ser resistentes y fiables, e incluso la oposición de las compañías navieras, que veían amenazados sus negocios por esta nueva tecnología. Es como una película de aventuras. Imagino a esos ingenieros luchando contra los elementos y los intereses creados para conectar dos continentes, con un fino hilo de cobre. Se encontraron con muchos obstáculos durante la instalación. Más de los que imaginas. Las condiciones climáticas, las averías en la maquinaria e incluso sabotajes intencionados por parte de competidores pusieron en peligro el proyecto en varias ocasiones. Pero finalmente, la perseverancia y la innovación triunfaron. Y si lo piensas bien, ese primer cable transatlántico fue un paso crucial hacia la globalización que vemos hoy en día. Tienes toda la razón. Un hito que cortó distancias y facilitó el comercio y la comunicación. Y hablando del mundo actual, ¿cómo son los cables submarinos que usamos hoy en día? ¿Siguen utilizando gutapercha? Para nada. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Los cables submarinos modernos son maravillas de la ingeniería. En su núcleo se encuentran fibras ópticas, capaces de transmitir datos a velocidades increíbles. Estas fibras están protegidas por varias capas, plásticos, cables de acero para mayor resistencia, e incluso cobre, para alimentar los repetidores. Repetidores. No estoy familiarizado con ese término. ¿Qué función cumplen? Los repetidores son dispositivos electrónicos que se colocan a lo largo del cable, a intervalos regulares. Su función es amplificar la señal óptica para que no se pierda a lo largo de miles de kilómetros. Sin ellos, la información no llegaría al otro extremo del cable. Tiene sentido. Es como si le dieran un empujón a la señal para que siga su camino. Y hablando de caminos, ¿cómo se instalan estos cables en el fondo del océano? Hay buzos que bajan a colocarlos. Nada de buzos. Se utilizan barcos especiales, equipados con maquinaria de alta tecnología. En aguas poco profundas, se utiliza una especie de arado robótico que cava una zanja en el lecho marino para colocar el cable. En zonas más profundas simplemente se deposita en el fondo oceánico. Increíble. Pero, ¿qué pasa en esas zonas más profundas? Imagino que la presión del agua debe ser enorme. No necesitan una protección especial. Curiosamente, los cables en las zonas más profundas, a miles de metros bajo la superficie, necesitan menos protección. La presión del agua ayuda a mantenerlos en su lugar. Y hay menos riesgo de daños por anclas o redes de pesca. Espera, dices que las anclas y las redes de pesca son una amenaza para los cables submarinos. Eso suena un poco precario. Lo es, de hecho. La mayor parte del daño a los cables submarinos ocurre en aguas poco profundas, precisamente por la actividad humana. Las anclas, las redes de rastro, incluso los trabajos de construcción submarina, pueden causar cortes. Entiendo. Supongo que en un mundo tan interconectado, incluso un pequeño corte puede tener grandes consecuencias. ¿Cómo se reparan estos cables cuando se dañan a kilómetros de profundidad? La reparación de un cable submarino es una operación compleja y costosa, que requiere de barcos y robots submarinos especializados. Primero se debe localizar el punto exacto de la avería, luego se iza el cable a la superficie, con ayuda de robots, y finalmente se repara el corte. Es un proceso que puede llevar varias semanas y que requiere de una gran precisión. Ya me imagino. Debe ser como intentar enhebar una aguja en medio de una tormenta. Y hablando de peligros inesperados, he oído historias de tiburones mordiendo cables submarinos. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto, aunque parezca increíble. Los tiburones se sienten atraídos por los campos electromagnéticos que emiten los cables. Afortunadamente, los diseños más modernos de cables son más resistentes a las mordeduras de tiburones. Menos mal. No me gustaría pensar que mi conexión a Internet depende de la dieta de un tiburón hambriento. Pero ahora, en serio, ¿qué tan vulnerables son estos cables a este tipo de ataques? ¿Y qué medidas se toman para protegerlos? Bueno, aunque los ataques de tiburones son reales, no son la principal amenaza para los cables submarinos. El mayor riesgo proviene, como ya mencionamos, de la actividad humana en aguas poco profundas. Entiendo. Supongo que la pesca de arrastre o las anclas de los barcos son mucho más destructivas que los dientes de un tiburón. Exactamente, y por eso es tan importante la concienciación sobre la importancia de proteger estas infraestructuras vitales. Hablando de protección,
Me surge una duda. Existen leyes internacionales que regulen la instalación y protección de estos cables. ¿Quién se encarga de vigilar que no se dañen o se utilicen de forma indebida? Es una pregunta interesante. Y la respuesta, por sorprendente que parezca, es que no existen leyes internacionales específicas dedicadas a la protección de los cables submarinos. ¿En serio? Eso parece un descuido bastante importante, considerando lo esenciales que son para la economía global y la comunicación. Tienes razón. Y precisamente por eso, este tema que a simple vista podría parecer meramente técnico, tiene en realidad implicaciones geopolíticas complejas. Siento que hemos abierto una caja de Pandora. Y apenas hemos arañado la superficie. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes absorban toda la información que hemos compartido hasta ahora. De acuerdo, volveremos en un momento, para continuar explorando el fascinante mundo de los cables submarinos y adentrarnos en las implicaciones geopolíticas que mencionabas. Retomando nuestra inmersión, justo antes de la pausa, hablábamos de la falta de leyes internacionales específicas para proteger los cables submarinos, lo cual crea una situación geopolítica bastante peculiar. Totalmente. Es curioso cómo algo tan esencial para la economía global y las comunicaciones no tenga un marco legal internacional que lo proteja. ¿Cuáles son las principales razones detrás de esta falta de regulación? Bueno, hay varios factores en juego. Por un lado, está la cuestión de la soberanía nacional. Muchos países son reacios a ceder control sobre sus aguas territoriales, y eso incluye los cables que pasan por ellas. Tiene sentido. Si un cable pasa cerca de la costa de un país, es lógico que ese país quiera tener voz y voto sobre su uso y seguridad. Exactamente. Y luego, están las cuestiones de seguridad nacional. Algunos países consideran los cables submarinos como infraestructuras críticas que deben ser protegidas de posibles amenazas, como el espionaje o el sabotaje. Parece sacado de una película de espías. ¿Es realmente una preocupación tan tangible? Hay ejemplos de este tipo de acciones. Más de lo que te imaginas. Ha habido casos de gobiernos acusando a otros países de interferir con sus cables submarinos, ya sea para interceptar información o para causar disrupciones. Y con la creciente tensión geopolítica a nivel global, este tipo de incidentes podrían volverse más comunes. Es un panorama un poco preocupante. Si no hay leyes internacionales que los protejan, ¿qué mecanismos existen para garantizar la seguridad de estos cables? ¿Quién se encarga de vigilarlos y repararlos en caso de daños? La responsabilidad recae principalmente en las empresas que operan estos cables. Son ellas las que invierten en seguridad, monitoreo y reparación. Existen barcos y robots submarinos especializados que se encargan de la vigilancia. Y reparación de los cables es una tarea compleja y costosa, pero esencial para mantener la red global en funcionamiento. Es fascinante. ¿Cómo algo tan invisible para la mayoría de nosotros tiene un impacto tan grande en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si, por algún motivo, se produjera una interrupción importante en la red de cables submarinos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias serían devastadoras. Piensa en todo lo que depende de Internet hoy en día. Comunicaciones, transacciones financieras, transporte, entretenimiento. Prácticamente todos los aspectos de nuestra vida se verían afectados. Sería como retroceder en el tiempo. Un caos absoluto. Exactamente. Por eso es tan importante la resiliencia de la red, es decir, su capacidad para resistir y recuperarse ante fallos o ataques. ¿Y cómo se consigue esa resiliencia? ¿Qué medidas se están tomando para que la red sea más robusta y menos vulnerable a este tipo de amenazas? Hay varias estrategias. Una de las más importantes es la diversificación. En lugar de depender de unos pocos cables principales, se están construyendo rutas alternativas. De esa forma, si un cable falla, el tráfico te puede desviar a otros. Es como un plan B para Internet. Exactamente. Y también, se están desarrollando nuevas tecnologías que hacen que los cables sean más resistentes a los daños. Por ejemplo, se están utilizando nuevos materiales que son más fuertes y flexibles. ¿Y qué hay de las amenazas cibernéticas? ¿Se están tomando medidas para proteger los cables de posibles ataques informáticos? Por supuesto. La ciberseguridad es una prioridad para las empresas que operan los cables. Se están implementando sistemas de detección de intrusos y protocolos de seguridad para proteger la información que viaja a través de los cables. Todo esto suena muy complejo. ¿Quiénes son los principales actores en este mundo de los cables submarinos? Son gobiernos, empresas privadas. ¿Y organizaciones internacionales? Es un entramado complejo. Hay empresas que se dedican a la fabricación e instalación de los cables, otras que los operan y gestionan el tráfico de datos, y también gobiernos e instituciones que regulan y supervisan la actividad. Es un sector en constante evolución, impulsado por la creciente demanda de ancho de banda y la necesidad de conectar. Un mundo cada vez más digitalizado. Es fascinante ver cómo la tecnología, la geopolítica y la economía se entrelazan en este mundo submarino que la mayoría desconocemos.
Y hablando de futuro, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la red de cables submarinos en los próximos años? Bueno, además de los desafíos que ya hemos mencionado, como la ciberseguridad o la falta de un marco legal internacional, hay que tener en cuenta el impacto del cambio climático, el aumento del nivel del mar, la intensificación de las tormentas y los cambios en las corrientes oceánicas. Podrían dañar los cables existentes y dificultar la instalación de nuevos. Es cierto. No habíamos considerado ese factor. El cambio climático puede afectar incluso a las infraestructuras que están en el fondo del océano. Así es un recordatorio de que todos los aspectos de nuestra vida están interconectados y de que los desafíos globales requieren soluciones globales. Creo que hemos cubierto mucho terreno en esta segunda parte de nuestra inmersión. Hemos pasado de la historia y la tecnología a la geopolítica, la seguridad nacional y el cambio climático. Y aún nos quedan algunas preguntas por responder. Cierto. Todavía queda mucho por explorar. Exactamente. Pero antes de continuar, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dar tiempo a nuestros oyentes para procesar toda la información. En la tercera y última parte de este episodio, abordaremos algunas de las preguntas más importantes sobre el futuro de los cables submarinos. De vuelta a nuestra inmersión en el mundo de los cables submarinos, hemos navegado por su historia, su tecnología, las complejidades geopolíticas que lo rodean, e incluso su vulnerabilidad ante tiburones hambrientos y el cambio climático. Pero aún quedan algunas preguntas, flotando en la superficie. ¿Qué nos depara el futuro de esta red vital que conecta nuestro mundo? El futuro de los cables submarinos es sin duda un tema apasionante. Por un lado, vemos una creciente demanda de ancho de banda, impulsada por el auge de tecnologías, como el streaming, la realidad virtual o el Internet de las cosas. Esto significa que necesitaremos cables con mayor capacidad y mejores tecnologías para gestionarlos. Es decir, que la red actual no será suficiente para soportar el tráfico de datos del futuro. ¿Qué innovaciones se están desarrollando para afrontar este desafío? Veremos cables aún más rápidos y resistentes. Ya se están trabajando en cables de nueva generación que utilizan tecnologías como la multiplexación por división espacial, que permite transmitir múltiples señales de luz a través de una misma fibra óptica. Esto aumenta considerablemente la capacidad de transmisión de datos. También se están investigando nuevos materiales, como la fibra óptica hueca, que promete velocidades de transmisión aún más rápidas y una mayor resistencia a las interferencias. Suena a ciencia ficción. ¿Y qué hay de la instalación y el mantenimiento de estos cables? ¿Seguiremos dependiendo de barcos y robots submarinos? ¿O veremos tecnologías más innovadoras? La robótica submarina está experimentando grandes avances. Se están desarrollando robots autónomos, capaces de inspeccionar, reparar e incluso instalar cables submarinos sin intervención humana. Esto no solo agilizaría las operaciones, sino que también reduciría los costos y los riesgos asociados a las operaciones en aguas profundas. Es increíble cómo la tecnología avanza a pasos agigantados. Pero no podemos olvidar los desafíos geopolíticos que mencionábamos antes. ¿Cómo afectará la creciente tensión entre países al futuro de los cables submarinos? Podríamos ver un escenario de guerra fría digital, con países compitiendo por el control de las rutas de comunicación. Es una posibilidad real, el acceso a la información y la capacidad de controlar las comunicaciones son activos estratégicos en el mundo actual. Y los cables submarinos son un punto crítico. En este juego geopolítico podríamos ver un aumento de la vigilancia e incluso el sabotaje de cables por parte de gobiernos o grupos con intereses particulares. Es un panorama un tanto preocupante. ¿Qué se puede hacer para evitar este escenario? ¿Existe alguna posibilidad de establecer un marco legal internacional que proteja los cables submarinos y garantice un acceso equitativo a la información? Es un tema complejo, con muchos intereses en juego, pero la comunidad internacional está empezando a tomar conciencia de la importancia de proteger estas infraestructuras vitales. Se están creando foros de debate y se están buscando mecanismos de cooperación para garantizar la seguridad y la resiliencia de la red global de cables submarinos. El futuro dependerá en gran medida de la voluntad de los países para colaborar y encontrar soluciones conjuntas. Es un mensaje esperanzador. Aunque queda un largo camino por recorrer, hemos aprendido mucho en esta inmersión, desde la historia y la tecnología, de los cables submarinos, hasta las implicaciones geopolíticas y los retos que enfrentan. Es un mundo fascinante y complejo, que a menudo pasa desapercibido, pero que juega un papel fundamental en nuestras vidas. Exacto, es un recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado, donde la tecnología, la economía y la política se entrelazan de formas que a veces no somos conscientes. Muchas gracias por acompañarnos. Y en esta fascinante travesía por el mundo de los cables submarinos, esperamos que esta inmersión haya sido tan reveladora para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y recuerden, la próxima vez que envíen un correo electrónico, vean una película en streaming o hablen con alguien al otro lado del mundo, piensen en la increíble red de cables que hace posible esa conexión. Hasta la próxima.
Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un libro medieval que, prepárense, no solo cautivó la imaginación de Occidente, sino que también dejó huella en el arte. Hablamos de la leyenda áurea. Más de 1000 copias manuscritas del siglo XIII. Increíble para una época sin internet, ¿no? La verdad que sí. Su título original era Legenda Sanctorum, lectura sobre los santos, pero no es un texto religioso aburrido, para nada. Es una colección de historias cautivadoras sobre santos y mártires cristianos. Tan vívidas que fueron, imagínense. Sí. Las historias más populares de su tiempo. Lo que me fascina es que estas historias llenas de drama eran la forma en que la gente aprendía sobre el bien, el mal, el poder de la fe, las consecuencias del pecado, como las series de televisión de la Edad Media. Totalmente. Hablemos del autor, Jacobus de Vorágine, arzobispo de Génova. ¿Quién era este hombre que creó una obra tan influyente? Bueno, de Vorágine era mucho más que un clérigo, un predicador reconocido, un erudito respetado, un hombre con mucha influencia en su época. Y la leyenda áurea no se limita solo a narrar la vida de los santos. Cierto. Explica el calendario litúrgico, esas celebraciones religiosas del año. Incluso ofrece una historia del cristianismo en Lombardía, una obra muy completa. De Vorágine no se inventó estas historias. Usó fuentes antiguas y respetadas. Exacto. Los evangelios, claro, pero también textos apócrifos, esos que no están en la Biblia oficial, y escritos de los primeros padres de la Iglesia. Buscaba dar credibilidad a las historias. Interesante cómo esa mezcla de fuentes y su estilo narrativo tan vívido hicieron que el libro fuera tan popular. Claro, pero la precisión histórica no era su objetivo principal. Lo que buscaba era transmitir lecciones morales y fortalecer la fe con historias memorables. Imagínense vivir sin películas, sin series, sin internet. Estas historias serían la única forma de visualizar la lucha del bien y el mal, la fuerza de la fe, el impacto del pecado. Y no olvidemos la influencia en el arte occidental. Las historias, sobre todo los martirios, inspiraron muchísimas obras de arte. El desollamiento de San Bartolomé, San Sebastián con las flechas, San Jorge y el dragón. Imágenes tan gráficas y poderosas que vienen de la leyenda áurea. Exactamente. Funcionaba como un libro de imágenes bíblicas para las catedrales. Hacía la fe y las historias bíblicas accesibles a través de imágenes, incluso para los que no sabían leer. Increíble cómo este libro, con historias fantásticas y sobrenaturales, tuvo un impacto tan real en la cultura y el arte de Occidente. Un impacto que no se limitó a una época. La leyenda áurea evolucionó con el tiempo, se adaptó. Se modificó el libro original, se agregaron o quitaron historias. Exacto. A las copias posteriores se añadieron nuevas leyendas. Y otras historias, tal vez demasiado extravagantes, se eliminaron. Ya no encajaban con la época. Fascinante. El libro entonces es un reflejo de cómo las historias cambian, se adaptan, como un organismo vivo que muta. Precisamente. Y lo fascinante es cómo la leyenda áurea logra ese equilibrio entre realidad histórica y fantasía. Esa mezcla de fuentes históricas y elementos legendarios, como si de Vorágine jugara con la realidad para hacer las historias más atractivas. Exactamente. San Jorge y el dragón. Un relato de valentía y fe, pero con raíces en la mitología. De Vorágine no tenía miedo de usar elementos populares para hacer las historias cautivadoras. Como si él entendiera el poder de una buena historia. No importaba si los detalles eran históricos o no. Lo importante era la fuerza del relato. Y el contexto. Un mundo sin internet, sin radio, sin televisión. La gente no tenía acceso a la información como ahora. Para la gente medieval, la leyenda áurea debía ser una ventana a un mundo de maravillas. Y también de peligros. Santos, dragones, demonios, criaturas fantásticas. Exactamente. Para ellos, estas historias increíblemente vívidas. Mucho más reales de lo que podemos imaginar hoy. Imagino a la gente alrededor del fuego, en una noche fría, escuchando con asombro y miedo. Y no solo escuchando. Viendo estas historias en las pinturas, esculturas, vitrales. Claro. Las imágenes inspiradas en la leyenda áurea estaban por todas partes. Imposible escapar de su influencia. Y aquí se pone interesante. Esas imágenes, inspiradas en las historias, influyeron en cómo la gente entendía la fe. Se relacionaban con lo divino, un círculo. Las historias inspiran el arte refuerza la fe, y la fe mantiene vivas las historias, un ciclo. Totalmente. Y ese ciclo, de alguna manera, continúa hasta hoy. Piensa en cómo ciertas historias, ciertos personajes, todavía resuenan en nuestra cultura, aunque ya no creamos en santos o dragones. Equivalentes modernos de la leyenda áurea. Historias o personajes que influyen en nuestra forma de entender el mundo. Exacto. Figuras que encarnan valores. Historias que enseñan sobre el bien y el mal. Narrativas que cautivan. Ya no son santos y demonios, pero la esencia es la misma. Necesitamos historias que nos ayuden a comprender el mundo. Entonces, la leyenda áurea puede parecer antigua, pero su impacto sigue vivo. No solo en el arte, sino en nuestra forma de contar historias, de buscar referentes morales. Sin duda.
Y eso nos dice algo sobre la naturaleza humana. ¿A qué te refieres? A nuestra necesidad de historias. La fascinación por los héroes, los villanos, el deseo de comprender el mundo a través de la narrativa. Todo eso está en la leyenda áurea. Y sigue relevante hoy, aunque se exprese de otra forma. Increíble como un libro del siglo XIII nos da una visión de nosotros mismos, de nuestra cultura, un espejo a través del tiempo. Y eso es solo una parte. Hay mucho más por explorar en la leyenda áurea. Ahora entiendo por qué elegiste este tema. Cautivador. Y me dejaste con la intriga. Esas historias extravagantes que se eliminaron. Ah, sí. Increíbles. Un santo que hablaba con los animales, por ejemplo. Divertido. Te imagino las conversaciones. Sí, pero imagina el desafío para los artistas. ¿Cómo plasmar una conversación entre un santo y un pájaro? Creatividad al máximo. Y esto nos muestra que la leyenda áurea no era estática, estaba en constante evolución. Exacto, un documento vivo. Cambiaba, se adaptaba. Y cada cambio, cada adición, cada eliminación, nos dice algo sobre las creencias, los miedos, las aspiraciones de la gente. Precisamente. Estudiar la leyenda áurea no es solo leer historias antiguas, es mirar a través de una ventana al pasado, comprender cómo veían el mundo, cómo se relacionaban con su fe, con lo sobrenatural, con lo desconocido. Es increíble cómo un libro puede ser un reflejo de su época y a la vez una fuente de inspiración para el futuro. ¿Y si lanzamos un desafío a nuestros oyentes? Me encanta la idea, siempre es bueno invitar a la reflexión. Queridos oyentes, ahora que ya exploramos la leyenda áurea y su impacto, piensen en esto. ¿Qué historias o figuras de hoy tienen una influencia similar? ¿Quiénes son nuestros santos modernos? ¿Qué narrativas nos cautivan? Esas que nos ayudan a entender el bien y el mal, lo admirable, lo reprobable. Una pregunta para mirar a nuestro alrededor, con ojos críticos. Cuestionar las historias que damos por sentadas. A veces las influencias más fuertes son las que no vemos a simple vista. Y con esta pregunta concluimos nuestra inmersión en la leyenda áurea. Un libro antiguo, sí, pero que sigue resonando. En nuestra cultura, nos da lecciones sobre la historia, la fe, el poder de las historias. Hasta la próxima inversión. Esperamos que este viaje al pasado les inspire para mirar el presente con nuevos ojos.